El alma del micrófono, voces que nos dan una señal. Un programa de cultura rock. Hola, ahora sí, feliz noche. Hola, Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido al alma del micrófono, voces que nos dan una... Ahí sí, quiero Muchas empezar gracias. con, con nuestro intro. El alma del micrófono, voces que nos dan una señal. Un programa de cultura rock. Ahora sí, bienvenidos al alma del micrófono, voces que nos dan una señal, un programa de cultura rock. Ya algunos habían ingresado, pero como no habíamos tenido contacto, bueno, estamos con Gastón Calvo, periodista argentino, periodista y escritor argentino, autor de Say No More, un estudio, una investigación de cómo Charly García, hombre que cumple años en estos días, cumple sus 71 años, es uno de los referentes más grandes de la cultura argentina. Estamos con su autor, él trabaja para Infobae, mientras se vuelve a conectar, él trabaja para Infobae, es hincha de de ferrocarril, es uno de los... Y pues, ¿por qué queremos hablar con Gastón? ¿Por qué queremos hablar con Gastón? Porque hablar de Charly García, como ustedes lo vieron en algunas de nuestras publicaciones, hablar con Charly García es hablar de un genio. Es hablar de alguien que no, de alguien con que uno no tiene, no sabe cómo describir a Carlos Alberto García Moreno. Uno no sabe cómo describirlo, uno no sabe cómo hacer, cómo interpretar a Charly, y por eso estamos primero con Gastón saludándote de nuevo. De antemano, felicitaciones por la que va a ser la publicación de Say No More. Aquí, pues, ahí sí, yo soy del aguante Say No More desde muy pequeño. Gracias a Charly, ahí sí, cuatro o cinco generaciones hemos tenido la oportunidad de escuchar a Charly, pero vos, fuera de escuchar a Charly, te metiste desde el abordaje cultural de por qué Charly García es un referente en tu país. Primero, bienvenido a Exacto. este... Gracias, gracias Gerson por toda la presentación. Perdón que recién se me cortó la comunicación, por eso me volví a unir. A veces el tema del internet no es no es lo que mejor anda en la Argentina. Así que bueno, ahora me volví a conectar por datos. Así que bueno, esperemos que no se corte. Gracias de vuelta por la invitación. Mirá lo que tengo acá. Lo traje para vos, Ah, qué lindo, qué exclusivamente. lindo. Esto de cuando Lindo, Charly lindo. García tocó en el 2018 en el Teatro Coliseo, una de sus vueltas, así que es muy emblemático el brazalete que fui a ese recital, por supuesto, y bueno, lo tengo acá y lo traje para vos y para toda la gente para empezar esta conversación. Así que lo tengo acá, lo voy a dejar acá. Bueno, Gastón, empecemos. Antes de hablar de Say No More, hablemos de quién es Gastón. ¿Quién es ese pibe hincha de ferro que termina escribiendo sobre Charly García? Gracias por lo de pibe, Gerson. Gracias por lo de pibe, pero ya no soy tan pibe, tengo 40 años. Así que, bueno, te cuento nada, que sí, soy hincha de Ferro, como bien decís. Un lugar donde Charly García también tocó varias veces, y si querés lo podemos charlar hoy, u otro día, o cuando vos quieras, porque los recitales de Charly García en Ferro fueron todo un emblema para el rock argentino. Por ejemplo, el primer recital de un artista de rock solista en Argentina, en Ferro, lo hizo Charly García en Ferro, ¿sí? Así que imagínate toda la historia que tiene eso. Pero bueno, al margen de Ferro, si querés lo hablamos después o en otro momento, me preguntabas quién soy. Bueno, soy periodista, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, estudié en la Universidad de Buenos Aires, trabajo en Infobae hace 10 años, ahí sigo el día a día de la política internacional,
me estarás pensando, no tiene nada que ver con esto. No, claro, no tiene nada que ver con esto, pero al mismo tiempo soy un apasionado de la música, de la historia de la música, del rock argentino, del rock latinoamericano. Hice un montón de cosas para un montón de radios, de otros medios, y en el portal donde trabajo, también en la sección de espectáculos, colaboro, por supuesto, también con algunas notas de música, de rock, algunas efemérides, entrevistas, he entrevistado a muchos músicos. Así que bueno, esa es un poquito mi trayectoria, y este libro surgió, se desprende de una tesis de grado, de la tesis con la que me recibí de licenciado en Ciencias de la Comunicación hace ya unos años, y ¿por qué no convertirlo en libro? ¿Por qué no esa investigación que llevó tanto trabajo y que fue tan apasionante y que elegí el tema porque me apasionaba y era como poner el broche de oro a una etapa larga de la carrera y una carrera muy, muy difícil, muy extensa, como todas las carreras universitarias? Entonces, las ganas de cerrar con algo, alguien me dijo, y me quedó el consejo, tratá de hacer la tesis de algo que te apasione, de algo que te guste mucho. Bueno, empecé a mirar para el lado de Charlie, empecé a mirar los trabajos que había alrededor de Charlie, las cosas que se habían escrito, que eran un montón, y ahí fue como surgió el libro, que si querés, ahora te cuento un poquito más de qué se trata, por ahí me querés preguntar otra cosa antes. Antes de empezar a hablar estamos hablando de Charly García como un referente cultural. Luciano Bernique, argentino también, escritor de muchos libros sobre fútbol, en una entrevista con nosotros decía: Charly García no es rock, es tango. Él Sí, modernizó el tango. Podemos poner a Charly García en el mismo pedestal, no sé, de Goyeneche, del polaco Goyeneche, de Gardel, de tantos intérpretes del tango, o, sin de, dudas, o sin, del mismo Piazzolla. sin dudas, sin dudas. Para mí está ahí, en ese nivel, e incluso por ahí algún tanguero se enoje, pero me parece que su obra trascendió incluso trasciende cualquier género, y además me animo a decirte que está al nivel de otros argentinos referentes e históricos, cualquiera sea su profesión, ¿sí? Está a nivel de Maradona, está a nivel de Favaloro, un médico muy importante acá de Argentina, está al nivel del Papa Francisco, de Messi, no sé, pensá en cualquier argentino que haya hecho historia, en su ámbito, por supuesto, ¿no? Porque alguno me va a decir qué tiene que ver el fútbol o el papado o la medicina con la música, con el rock. Pero para mí no hay dudas que está dentro de los 5 argentinos referentes más importantes del siglo XX y bueno, del siglo XXI también, en el caso de Charlie, que todavía lo tenemos y que como decías al principio bien, el próximo domingo cumple 71 años. Entonces, bueno, también es importante marcar eso, y dentro de lo que es el mundo del rock argentino, teniendo en cuenta también de que muchos otros referentes indiscutidos, no nos podemos olvidar de los Cerati, de los Spinetta, que ya no están entre nosotros. Bueno, Charlie está, Charlie lo tenemos. Y de verdad que lo tenemos que seguir disfrutando en la medida que él pueda seguir haciendo música y en la medida que él pueda en algún momento, quizás más esporádicamente. La última vez que tocó en vivo va a ser justamente un año ahora, el 23, que fue en el festejo de los 70 años, el año pasado, en el CSK, hizo un puñadito de temas, pero bueno, no podemos exigirle tampoco más, obviamente, ya todo lo que nos dio es más que suficiente, pero lo tenemos vivo y hay que disfrutarlo y desde ese lugar también, ¿no? Sí, yo recuerdo que el 23, casualmente, viendo la transmisión, pues vía streaming del CCK, nadie esperaba que saliese a tocar de una vez, ahí sí, de primerazo se lanzó. Y fue muy emocionante porque uno decía: el viejo está vivo, mire, no es una momia, dice, no es Antevita que hay 3 cadáveres. Entonces, no, estaba muy animado, y ya después sí, Fino, que Sí, tocó al inicio de ese recital, terminó tocando en el Colón también en homenaje a Charlie. Eh, exacto. Estuve en el sí, CCK yo. Un compañero que lo mandaron al Colón y yo fui al CCK, así que pude ver a Charlie. Ese puñadito de temas fue
una locura lo que pasó en ese momento, la gente estaba enardecida, gente en los pasillos, imagínate que todavía el año pasado la situación de la pandemia no estaba controlada, y bueno, ahí adentro todo el mundo se olvidó, ¿no? De los barbijos, del distanciamiento, en un lugar cerrado, entró muchísima más gente de la que tenía que haber entrado, por ahí falló un poquito la organización, pero al margen de eso fue una fiesta total, y bueno, y lo acompañaron a músicos amigos de toda la vida de él, y la verdad que fue muy lindo, fue un momento histórico porque bueno, festejábamos los 70 años de él y él estaba de muy buen humor, contento, charló con la gente ahí desde arriba del escenario, y la verdad, como se dice en Argentina, la rompió toda, como siempre. Sí, bueno, ya vemos así, a la parte de lo representativo que es Charlie, desde los cinco o el ranking de argentinos, también pues, tenemos que meter a Fangio, el más grande de todos los tiempos en el automovilismo, aunque muchos digan que son otros, pero vaya y corra con esas gomas a ver quién gana. Bueno, Coincido con vos. el empezar a escribir sobre Charlie empieza por la afición, sí, por el gusto a la música de Charlie, pero el empezar a hacerlo desde la academia es muy complejo, fuera de que hay un estado del arte, desde Vida, Adiós Sui Generis, todo lo que ha hecho, pero hacerlo desde la objetividad, no diciendo soy fanático, soy del aguante, soy no more, sino como un periodista, ¿se hace más complejo o se disfruta, uno se lo banca totalmente? Se disfruta y uno se lo banca totalmente. A la hora de investigar, a la hora de recabar datos, a la hora de sumergirse en otros escritos, uno se encuentra con un montón de cosas, ¿no? Con cosas que están buenas, con cosas que no están buenas, desde la subjetividad de cada uno. Otro mañana puede leer mi libro y me puede decir, la verdad que Gastón, tu libro no me gusta, no me aporta. Bueno, cada uno, y otro me puede decir, sí, está buenísimo. Pero sí, desde la academia lo que se busca es eso justamente, poder cruzar conceptos y ver la importancia de la obra de Charlie como referente cultural argentina a lo largo de todos estos años. O sea, el objetivo mío cuando yo me puse a analizar el tema, yo vi que había una falta, un faltante con respecto a los escritos de Charlie. Porque hasta hoy podemos dividir lo que se escribió de Charlie en dos grandes grupos de textos. Uno son las biografías, por un lado, las biografías tradicionales, esos libros que te cuentan qué día nació, quiénes eran sus padres, sus hermanos, con quién tuvo un hijo, ¿no? Todo lo que ya sabemos, su carrera musical, ¿no? Todo eso que ya sabemos. Bueno, ya sabemos, el fanático lo sabe, o sea, es valedero, por supuesto, pero está por un lado la biografía tradicional. E incluso a veces en la biografía tradicional muchos músicos se prestan a eso y cuentan su propia vivencia de lo que ellos justamente atravesaron a lo largo de los años. Y otro conjunto de textos, y acá por ahí me meto ya más en mi profesión, en el periodismo, que abordaron a Charly García desde los escándalos, desde las adicciones, desde sus problemas de comportamiento, sobre todo en la etapa llamada Say No More, que es la etapa del descontrol de Charly, que comienza en los 90, ¿sí? Donde se va de mano con el tema de las drogas, se le escapa de las manos totalmente, lo internan un par de veces, los recitales eran muy cortos, o muy largos, o no llegaba nunca y se armaba despelote en la gente, empezaba a revolear instrumentos, se peleaba con los sonidistas, se tiró de un 9º piso, bueno, todo ese Charly, ¿no? Del escándalo, el periodismo, y esto es una fuerte crítica también a mi profesión, se nutrió de eso, el periodismo, el amarillismo, los diarios necesitaban vender, entonces Charly pasó a ser en esa etapa más noticia por sus escándalos que por su obra. Ya todos nos estábamos un poquito olvidando de lo que estaba haciendo Charly musicalmente, sino que estábamos pensando a ver cuál va a ser el próximo escándalo de Charly, cuándo se lo van a llevar preso de nuevo, cuándo va a golpear a un periodista, cuándo va a interrumpir un recital abruptamente. Y aparte coincidió toda esa etapa, estamos hablando ya de mediados y fines de los 90, con la explosión de los medios de comunicación en Argentina, porque por ejemplo apareció la televisión por cable, cosa que antes no existía, ¿no? Hasta los 80 en la Argentina había 4 canales de aire y uno de La Plata, y nada más.
Y entonces en los 90 aparecen un montón de canales de cable, canales de noticias, que no existía. Bueno, 24 horas de noticias, lo tenés que llenar con algo al principio, ¿no? Y evidentemente los escándalos de Charlie les daba rating. Entonces se metieron más ahí, ¿viste? Revistas, diarios, un ejemplo de esto, mira, te voy a graficar con un ejemplo que lo cuento en el libro. Seguramente lo conoces y tu audiencia también y en tu país también. En Argentina hay un diario deportivo que se llama Olé, que es el diario deportivo por excelencia, ¿no? Diario deportivo. A ver, uno dice diario deportivo, la de deportes. Perfecto. Todas sus tapas, todas sus notas son de deporte, de fútbol sobre todo, ¿no? El 95% de fútbol. Y de ese 95%, el 90% de Boca y de River. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero bueno, está bien, no importa. Cada uno hace el negocio como quiere. ¿A qué voy con esto? Cuando Charlie se tiró del 9º piso, esto fue en el año 2000, ¿sí? El 3 de marzo del 2000, Charlie estaba en Mendoza y se tira al 9º piso a la pileta de un hotel, ¿no? Al otro día, esto fue un viernes, al otro día la tapa del diario deportivo Olé hizo un juego de palabras, justamente con mi equipo, con Ferro, todavía estábamos en primera división, ese año descendimos, y le ganamos a Racing en Avellaneda, fue el último triunfo importante de mi equipo. Entonces puso en la tapa, estoy verde, no me dejan salir, haciendo un juego de palabras entre la canción de Charlie y verde, el color de la camiseta de Ferro que había ganado. Y ahí en la tapa estaba la foto del partido y unos dibujitos de la silueta de Charlie cuando se caía, ¿sí? Entonces imagínate que hasta el diario deportivo Olé, en esos días, en esas horas, hablaba del salto de Charlie. Y lo mismo pasaba en todas las radios que se te ocurran, todos los canales de televisión, todas las páginas web no habían explotado, pero sí, imagínate hoy lo que sería. Entonces, bueno, esto es un poquito para marcarte, y que esto también habla el libro, de cómo el periodismo también se nutrió de ese Charlie escandaloso. Pero no es lo único que hizo Charlie. Antes de eso, en los 80 y sobre todo en los 70, sobre todo en la última dictadura militar, Charlie hizo toda una obra que vale la pena ser analizada también y que está, por supuesto, en el libro, y como no quieras hablamos de eso, no sé tampoco el tiempo que tenés, pero bueno, te quería contar un poquito esta situación que salió de la conversación, ¿no? Sí, porque cuando de ahí viene una de las canciones que yo digo de esa etapa Say No More, que es de la que para mí es la canción de amor perfecta. Estaba muy aburrido, yo la tomo desde mi ciudad, yo estaba muy aburrido de esta Bogotá que es fatal. Y me tiré por vos, esa es una declaración de amor bestial. Me tiré por vos, que toda la gente queda, pero el tipo se está vanagloriando por haberse tirado de un 9º piso, pero vaya uno y tírese de un 9º piso. Y además en esa época también nos acompañaba María Gabriela, que era como el stop de Charlie. Y Claro. ya el Zorrito Bon Quintero ya había salido un poquito más de la banda, ya estaba haciendo más cosas en Londres, pero María Gabriela era como se diría aquí, su tate quieto, como que hey, vení, vas a tocar, no vas a hacer show, no alimenté esa crónica, que ese canal es, uy, ya a veces lo veo por red y me da mucha risa, pero bueno, el, el Charlie del escándalo, aquí en Colombia él vino para un septiembre del 2003 y llegó hablando de Locombia. Un periodista llamado Rafael Poveda lo increpó, le dijo que era un irrespetuoso, que él era un visitante, y Charlie de la forma más tranquila le dice, hubiera podido decir Cocalombia, Locombia o Latinoamor. Si vos te ofendes es porque tenés algo con el negocio o quieres que o crees que te estoy haciendo competencia. Llena una tapa con eso. Entonces aquí la sociedad colombiana es muy puritana. Entonces, no, Charlie era el drogadicto ese, bien, mejor dicho, ese Marilyn Manson a inicios de los 2000 era la peor influencia. Mejor dicho, Pablo Escobar era un santo al lado de Charlie García y Marilyn Manson. Ya te puedes creer Claro. el fanatismo y la mojigatería que se tiene en este país. Pero Charlie trasciende primero las fronteras, las edades, y trasciende desde su obra
lo que es un mensaje, porque si recuerda, ahí si vos que sos más conocedor, todo lo que hace con la dictadura terminan siendo canciones de amor, terminan teniendo un trasfondo romántico, pero realmente es una crítica social, porque Exacto. ya, Y eso era un poquito lo que quería introducir ahora también, que lo hablamos en el libro, y es una etapa apasionante, apasionante, analizar el rol de Charlie como músico durante la última dictadura militar en Argentina. Sin dudas, lo que decís vos. Lo ponemos a la gente un poquito en contexto, porque de eso también se trata el libro. Yo te decía al principio de que eh, los libros de Charlie hablan de la biografía de él, por un lado, o están los artículos periodísticos que referenciaban a los escándalos. Yo lo que noté en mi investigación, y por eso fue el puntapié de la tesina y que ahora se convirtió en libro, es que no se tuvo en cuenta el análisis entre texto y contexto. ¿A qué me refiero? Entre su producción artística y lo que estaba pasando alrededor. Porque nunca fue casualidad lo que él componía y la música que él hacía con lo que sucedía en su entorno. A ver si me explico. En la década del 70 fue una década particularmente complicadísima desde el punto de vista político, social y económico de la Argentina. Complicadísima. Antes de la dictadura, antes del último golpe militar, ya Argentina venía jodida, en serio. Había vuelto Perón, bueno, toda esa historia ya más o menos creo que toda Latinoamérica la sabe. Perón se muere, queda su mujer, ¿no? María Isabel Martínez de Perón, en la presidencia, pero fue una presidencia vacía de poder, y que duró lo que duró, ¿no? Muy poco tiempo hasta que llegaron los militares. Esa etapa coincide con el adiós sui generis, por un lado, ¿sí? En 1975, estábamos en una frágil democracia, como me gusta decir a mí, o sea, había democracia en ese momento todavía, pero era frágil, o sea, en cualquier momento se caía. Y había mucha violencia social, mucha censura, ya había censura. De hecho, hay canciones de Sui Generis. El que lea la historia dice, bueno, Sui Generis en realidad fue una etapa que todavía había democracia en Argentina, cuando Charlie y Nito estaban en Sui Generis. Claro, había democracia, pero había censura. Y había un montón de canciones que no podían salir a la luz, como por ejemplo Botas Locas, que si alguno quiere escucharla es muy divertida, que es la experiencia un poco de Charlie en la colimba, ¿no? Pero se la censuraron. ¿Y por qué se la censuraron si todavía no había, si no era dictadura todavía? Bueno, porque eran gobiernos, como te digo, de tinte también bastante dictatoriales. A lo que voy lo siguiente, en el 76 se produce el último golpe militar en Argentina. Charlie ya había disuelto Sui Generis y arma la máquina de hacer pájaros. O sea, la dictadura militar en Argentina dura de marzo del 76 a diciembre del 83. En esos años, Charlie tuvo dos bandas, ¿sí? La máquina de hacer pájaros y Serú Girán, y en el 82, todavía bajo el régimen militar, empieza su carrera solista, que lo hace con Yendo de la Cama al Living y ese mega recital en la Cancha de Ferro. ¿Sí? El primer recital de un rockero argentino en la cancha de Ferro, que la llena y fue espectacular ese recital. En esa etapa es donde Charlie se transforma en el referente cultural de la Argentina y hay varios motivos por los que uno puede justificar esto que estoy diciendo. Fue uno de los poquísimos músicos que no se exilió. Se quedó siempre en Argentina, haciendo música en Argentina, componiendo en Argentina, grabando discos en Argentina y haciendo recitales en Argentina. Con todo lo complicado que era en esa época, ¿sí? Época de dictadura militar, donde había un recital en obras o en cualquier lugar, se metía la policía, las racias, todos se llevaban presos a 300 personas, te hacían pasar una noche en un calabozo. Y bueno, el otro día, si no tenías antecedentes, te dejaban libre, y si tenías alguna sospecha, bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? De tantos miles de desaparecidos. Bueno, pero Charlie se queda en el país. Hubo un breve periodo de unos meses que se va a Brasil, cuando estaba gestándose Serú Girán, donde se va con David Lebón a Brasil, que también fue el periodo donde Charlie se pone de novio con Soca, la bailarina brasileña, que fue uno de los grandes amores, pero fue un breve periodo, fue apenas unos meses que Charlie se instaló en Brasil, después volvió.
Otros músicos de esa época se fueron y se fueron años, porque no podían vivir en Argentina. Charlie se quedó. Entonces algunos se preguntarán, ¿cómo hizo Charlie para quedarse y para seguir haciendo música y componiendo canciones, teniendo en cuenta la persecución y la censura que había en el país? Bueno, Charlie siempre fue un adelantado a su época, tipo extremadamente inteligente. Entonces utilizó las metáforas para poder burlar la censura. O sea, el tipo estaba en sus canciones contando lo que estaba pasando en el país de una forma que los militares no captasen ese mensaje. Y ejemplos hay sobrados de canciones. Yo ahora les puedo contar un par, pero en el libro están analizadas en detalle. Tanto con La Máquina de Hacer Pájaros como con Serú Girán, que fueron las dos bandas que Charlie tiene en esa época, hay un montón de canciones, varias canciones, donde se ve que Charly García estaba fuertemente comprometido con lo que estaba pasando en el país. Es más, ha parado recitales porque veía que se llevaban a una chica presa, entonces una vez le dijo el iluminador, ilumíname ahí, y no se la llevaron presa a la chica porque todas las personas ya había parado el recital, o sea, se la recontrajugaba en ese momento. Y lo que te decía es lo siguiente, bueno, hizo uso de metáforas para poder bajar su mensaje. Un ejemplo breve es Canción de Alicia en el País, una de las más emblemáticas de la época, ¿sí? Ya Charly estando en Serú Girán. Por ejemplo, él en el tema habla de tortugas, de morsas y de brujos. ¿Quiénes son las tortugas, las morsas y los brujos? Bueno, la tortuga era Porilla, expresidente democrático argentino entre el 63 y el 66, ¿sí? Que lo bajaron de un golpe de Estado también. Entonces decía, ya no hay morsas ni tortugas, o sea, ya hablaba de un pasado que no estaba. Las morsas, Onganía, presidente de facto entre el 66 y el 70 en Argentina. Y los brujos era por López Rega. López Rega no fue presidente, pero casi. Ocupó el Ministerio de Bienestar Social durante los gobiernos de Cámpora, Lastiri, el último de Perón y de Isabel Perón. Sobre todo en el gobierno de Isabel Perón fue el hombre fuerte, el hombre que gobernaba, básicamente. Entonces él... Claro. Entonces Charly, ¿qué hacía? ¿Los nombraba directamente en la canción? No decía Ilia, Onganía y López Rega, porque si decía Ilia, Onganía y López Rega, esa canción iba a ser censurada. Y él por ahí terminaba preso y desaparecido. No sabemos cómo iba a terminar. Entonces él hablaba de tortuga, de morsa y de brujos. Bueno, con eso te estaba contando esta realidad. Y lo más gracioso, o no tanto, pero en el medio de toda esta tragedia, ¿no? Pero digo, lo más gracioso es que, por ejemplo, Pedro Aznar contó en una entrevista hace no muchos años, en la televisión pública en Argentina, que ni él se daba cuenta de lo que decían las canciones. O sea, era tanto como solapaba ese mensaje, no es la única, ¿eh? Yo te tomé un ejemplo de Canción de Alicia en el País porque es quizás uno de los más emblemáticos. No es la única canción, hay otras que están analizadas en el libro. Pero era tan el disfraz, por llamarlo de alguna manera, que le ponía a las canciones, que el tipo seguía hablando de la realidad política, pero lo hacía de una manera muy solapada, ¿sí? Como para que los militares no captasen el mensaje y él pudiera seguir componiendo y haciendo estas canciones. Esta fue una etapa en la que estuvo fuertemente comprometido con la realidad política y social y económica de la Argentina. En otros momentos, también lo vemos en la historia, ya no fue tan así, ¿sí? En los 80, con la vuelta de la democracia, él ya, incluso hay un tono bailable en sus discos, que tiene que ver con esa explosión democrática. O sea, vos escuchás clics modernos, y es un tono bailable, es otro Charly, no es el Charly de La Máquina y de Serú. Y eso está buenísimo también, porque hay muchos seguidores de Charly que se sintieron defraudados. ¿Por qué? Porque el Charly no era lo mismo que Serú. Ya los de La Máquina se sintieron defraudados porque no era el mismo de Sui. Los de Serú se sintieron, perdón, los de Serú se sintieron defraudados porque no era lo mismo que La Máquina. Bueno, Charly se fue superando y fue haciendo distintas cosas, y al que le gusta bien y al que no. Bueno, es así, Charly, lo tomás o lo dejás. Y hay mucha gente que todavía pasa hoy, y me pasa conversando con otros amigos y demás, que me dicen, no, yo escucho al Charly de Serú hasta Serú, después ya no me lo banco.
Y otro te dice, no, el Charlie de Cerú, no, yo escucho el Charlie de los 80 que está buenísimo, que te hacía bailar, o el Charlie de los 90 que era un descontrol puro, pero estaban buenísimas las canciones. Bueno, sobre gusto no hay nada escrito, pero lo que está bueno es que cada momento tiene que ver, y esto fue lo que yo hice hincapié en el trabajo en el libro, en lo que se convirtió en libro, es que cada momento, o sea, cada momento de la obra de Charlie tiene que ver con cada momento de la historia del país. ¿Sí? Por eso, en la época de la dictadura, era un Charlie más comprometido y hablaba de lo que no se podía hablar por intermedio de metáforas. Y, por ejemplo, cuando volvió la democracia y fue la explosión democrática, bueno, ahí fue un tono más bailable, fue otro Charlie, ¿sí? Más allá de que, por ejemplo, Clicks Moderno tiene la canción de los dinosaurios, que es un tema muy emblemático, pero ya está publicado, ese disco sale publicado un mes antes de la asunción de Alfonsín, o sea, ya estaba quedando atrás la dictadura. Pero lo importante de ese tema, de esa canción, que es tan emblemática y que fue tan importante para muchas generaciones, y yo no hay manera de decir que ahí lo terminó de consagrar como referente cultural de la Argentina, es que Charlie, ¿qué hace en esa canción? Habla de los desaparecidos por primera vez. ¿Sí? Nombra la palabra desaparecidos por primera vez en una canción. Entonces, con todo lo que eso implicaba y con todo el dolor que eso significó para la población, para la sociedad argentina, el tipo está poniéndote en una canción y decir, hablo de los desaparecidos. Nadie habló antes de los desaparecidos en una canción. Entonces, eso lo terminó, me parece a mí, como decir, bueno, sí, toda esa generación, todos los que crecieron con Charlie vivieron en la Argentina de esa época. Yo era muy chico, pero igual me llegó a mí. O sea, yo nací en el 82, cuando se publica Clicks Moderno, tenía 1 año, pero al margen de eso, o sea, fue hace ya 40 años esto, casi 40 años, el año que viene se cumple 40 años de Clicks Moderno. Al margen de eso, siguió en el tiempo, perduró en el tiempo, y cuando uno ya iba al colegio, en la primaria, y te hacían escuchar canciones, y hablábamos de la época de la dictadura, bueno, ya estaba ahí estas canciones, ¿no? Eso es un poco lo que te quería. Vos frename porque por ello empiezo a hablar y no termino más, pero lo que pasa es que bueno, es un tema que me apasiona muchísimo, y a vos también, y se produce esto también, ¿no? De poder. Tiene tanto para hablar Charlie, tanto para abarcar Charlie, que podemos estar hasta las 4 de la mañana hablando, pero es así. Vos frename, Gerson. Pues bueno, le damos la bienvenida a quienes están conectando aquí al alma del micrófono, voces que nos dan una señal. Estamos con Gastón Calvo. Él es el autor de Say No More, es un abordaje de cómo Charly García es un referente cultural de la Argentina. Y yo le voy a poner esta de Latinoamérica, porque si nos salimos, si solamente ponemos un momentico y hacemos remembranza a este documental de Netflix, Rompan Todo, que sale Billy Sí. Idol, salen los referentes mexicanos. Siempre se ha dicho que es un documental de Santolaya para Santolaya, porque él era el productor general pero cuando termina, ¿quién termina? ¿Cómo se termina el documental? Con Charlie, el papá, ahí sí. Y él creo que fue en un concierto en Vélez, decía, ustedes me deben mucho y algún día me lo voy a cobrar. Y en una charla muy redes sociales con Fernando Cerereski, que fue manager de Charlie, Sí. hace unos años él me decía, trabajar con Charlie es la mejor escuela que uno puede tener, porque él estuvo en el 9º piso, él fue el que lo ayudó a salir de la pileta en el 9º piso. Cuando Fernando se va y regresa, yo regreso con Charlie, pero si se interna, porque él no quería trabajar con una bomba de tiempo. Y en esas pequeñas charlas con el turco Cerereski, él me decía, es una bestialidad. Y después de trabajar con Charlie, venir a trabajar con el primogénito del Flaco Espineta, con Dante, que hace días también sacó su nuevo single, que me suena muy Prince y muy funky, por ahí en Cultura Rock ya está. Pero bueno, de estos referentes y de este Charlie histórico, sí, porque los dinosaurios uno lo entiende cuando medio empieza a leer sobre la historia latinoamericana, la Operación Cóndor, todo lo que ocurre con Pinochet, todo lo que ocurre en la Argentina. Ya después en el Euforia, Fito Páez habla directamente de los aviones de la muerte, habla de esa Argentina que
había que sacarla del sombrero y, a ver, la Argentina desaparecida y creo que de los referentes latinoamericanos, porque me imagino que en la música interna, las bandas internas, también se tocó el tema desde el, llamémoslo así, desde el dolor de la entraña, pero Charly fue el que lo exteriorizó. ¿Cómo se ve Charly en influencia de esas bandas pequeñas de nicho, no sé, un funk, muy metal? ¿Cómo fue la explosión que logra Charly que hace que el rock argentino cambie y sean referentes al lado de los mexicanos? Para vos, Claro, bueno, Gastón. totalmente. Bueno, vos lo podés saber mejor que yo, incluso porque estás en otro, vivís y creciste en otro país que no es la Argentina. Entonces, yo siempre viví en Argentina, entonces, yo por lo que veo y por lo que leo de cómo influyeron estos artistas, ¿no? Pero por supuesto, la obra de Charly, como la obra de otros artistas argentinos de rock, tuvieron una gran influencia en toda la región, ¿no? No nos olvidemos de Soda Stereo en los 80, ¿no? Soda Stereo fue como una banda fue la banda que abrió las puertas para los argentinos, incluso antes que Charly, te diría, ¿sí? Porque lo de Charly era muy local todavía. Por ahí y hacía algún que otro viajecito en esa época, pero lo de Charly era muy local. Recién Charly sale a grabar afuera, con Clicks Modernos, que hace el disco en Nueva York, pero siempre estuvo acá, ¿viste? Como te decía antes, sobre todo en la época de la dictadura, Charly se quedó en el país, sigue haciendo música en el país. Lo que pasa, básicamente, y un poquito retomando lo que te contaba recién y pegándolo con lo que vos me decías también de las bandas y de los músicos argentinos y cómo se dio esa apertura al resto de Latinoamérica y cómo terminaron influyendo en bandas de otras partes del país. Perdón, del mundo, de Latinoamérica. Lo que hizo Charly es obviamente muy importante, y es reconocido, como decís vos, en distintos lugares del país, pero quizás los primeros que salieron de la Argentina, porque tuvieron una estrategia para hacerlo, una estrategia desde el punto de vista del marketing, una estrategia desde el punto de vista me encanta Soda Stereo, esto lo aclaro, soy fanático de Soda Stereo y de Gustavo Cerati, por ahí lo que diga en este momento parece que va a ser una crítica, no, al contrario, ¿no? Me parece que fueron muy inteligentes, estuvieron muy bien manejados, de peinarse de la forma que se peinaban, de pintarse de la forma que se pintaban, de vestirse de la forma que se vestían, y eso que traían de Londres, ¿no? De la movida que estaba pasando allá, ellos la trajeron acá, primero en la Argentina y después haciendo largas giras por todo el continente. Ellos fueron los que realmente abrieron las puertas del rock argentino al resto del continente, ¿sí? Por más que Charly sea anterior a Soda, o sea, que esté haciendo música desde antes que Soda, a eso me refiero, o Spinetta también, u otros músicos también, los que rompen la barrera, los que salen de la frontera y los que realmente conquistan el continente, son los Soda Stereo. Y atrás de esa ola, claro, vienen todos los demás, ¿sí? Todos los demás que salieron. Enanitos Verdes, que son furor en México, bueno, en tu país, en todos lados, que ahora lamentablemente hace poquito, ¿no? Falleció Marciano. Y todos los demás, todos los que vinieron después, que son un montonazo, hasta los Auténticos Decadentes la rompen en México, por ejemplo, y en Colombia. Todos, ¿no? Vos lo sabés mejor que yo. Pero, a ver, a mí me parece que en el momento, hay un quiebre en la carrera de Charly, donde él también, en un momento, no sé si fue pensado o no, porque ya formaba parte de la etapa Say No More, los fabulosos Cadillacs, ahí me agrega ver, ¿no? También, claro, los fabulosos Cadillacs también la rompieron todas, hay un montón de bandas que la rompieron todas, afuera, y la siguen rompiendo todas. A lo que voy, y no me quiero perder, lo que te decía es que Charly, hubo un hito en la carrera de Charly que quizá lo termina de consagrar a nivel Latinoamérica. Ese hito es el MTV Unplugged, ya en mediados de la década del 90. Porque Charly no había salido demasiado del país, ¿sí? Había salido, ¿sí? Algunos van a decir, sí, Gastón, ¿salió? ¿Cómo que no? Sí, salió, pero no hacía las giras que hacía Soda Stereo, que estaba 3 meses girando por toda América Latina, ¿entendés? ¿Por qué? Porque Soda Stereo fue la estrategia que tuvo Soda Stereo. Los que manejaron Soda Stereo y ellos también,
como te decía recién, tuvieron esa estrategia de exportación, ¿no? Aparte de una música que, bueno, obviamente gustaba y bueno, y aprovecharon eso y le abrieron la puerta a todos los demás. Charlie, quizás fue más local en los 80, hizo un montón de discos muy buenos, pero más quedándose en Argentina. Y en el 95, ¿no? Que fue el MTV Unplugged, cuando surge esta ola del canal MTV, que se abre la cadena estadounidense y que sobre todo le empieza a dar bola, la cadena estadounidense empieza a mirar a las bandas, porque no fue el único sudamericano que fue allá, ¿no? Fueron varios más, fue Soda Stereo, fue Spinetta, acá de Argentina, y después de otros lugares de la región fueron varios más. El MTV Unplugged es como, bueno, es decirle, bueno, acá estoy, ¿no? A ver, estas son mis canciones, acá vengo a conquistar Estados Unidos, y le fue muy bien, ¿sí? Y le fue bárbaro, y creo que a partir de ahí también empezó a viajar un poco más, a salir un poco más de la Argentina, a tocar más seguido en Colombia y en otros lugares. Y ese MTV Unplugged fue importantísimo para la carrera de Charlie. Un momento en el que Charlie tenía el pelo teñido de rubio por Kurt Cobain y porque ya estaba saliendo de su segunda internación por las drogas, después de haber publicado La hija de la lágrima, que dicho sea de paso, acá está, ¿sí? Me lo había separado. Siempre está dando vuelta La hija de la lágrima, que para mí es un discazo, pero no está tan valorado como otros de la obra de Charlie. Para mí es buenísimo La hija de la lágrima. Y el MTV Unplugged llega después de La hija de la lágrima, ¿no? Y vos antes la mencionabas, y no es un dato menor, y esto también lo contamos en el libro, que en ese MTV Unplugged, ¿quién está como voz femenina? María Gabriela Pum. María Gabriela Pumer, que acompañó a Charlie una década, ¿sí? Desde el 93 hasta el 2003, cuando lamentablemente falleció, y que fue el sostén, como decías vos un poquito también, de esa etapa de descontrol de Charlie, ¿no? Por ahí, Charlie en el medio de los temas, que de hecho pasa en un tema del MTV Unplugged, se olvida la letra, pero al margen de eso, el MTV Unplugged fue muy correcto. Pero en otros recitales, donde había escándalo, había quilombo, la que seguía tocando y cantando muchas veces era ella. Era el sostén con el resto de la banda, ¿no? Y bueno, ese MTV Unplugged marcó una época, claramente. Y esto también me lo han dicho Fernando Zamalea y el Zorrito Quintero, a quien tuve la chance de entrevistar a los dos en un par de oportunidades. Hay una nota que se publicó hace poquito, se cumplieron 2 años de esa nota que publicamos en Infobae con ambos, y los dos recuerdan esa época y esa etapa de Charlie, y los dos me decían, bueno, estuvimos una semana, nos fuimos una semana a Miami para grabar el MTV Unplugged, y esa semana Charlie vivió adentro de una limusina. Se la pasaba recorriendo la ciudad adentro de una limusina, y nosotros vivíamos un rato uno, un rato otro, un rato otro. Bueno, mirá, ¿no? Cómo estaba Charlie en esa época. Pero al margen de esa anécdota, me parece que ahí es cuando vuela un poquito más y sale un poco más de la frontera argentina, Charlie. Y que también empieza a ser reconocido en la región, porque como vos me decías recién, quizá en sociedades más conservadoras, bueno, la Argentina también fue una sociedad muy conservadora hasta hace 20 años. Hoy por ahí estamos con un poquito más de apertura, gracias a Dios, pero en sociedades más conservadoras como la colombiana y todo, Charlie era visto, como decías vos, de reojo. Viene el drogadicto este no es ejemplo para la juventud, acá no lo queremos. Bueno, y un poco pasó quizás eso también. La verdad que no lo sé porque no lo investigué, habría que por ahí verlo un poco más en detalle, sobre todo con los que organizaban recitales y los que llevaban a los artistas a sus países, si eso influía a la hora de contratar a un Charlie. Entonces, si yo puedo contratar a un Soda o puedo contratar a un Charlie, y por ahí contrato al Soda, porque el Soda tiene otra imagen, no tiene esa imagen de descontrol, de adicto, aunque seguramente descontrolaron, pero bueno, la imagen que daban era otra. ¿Se entiende, no? Lo que digo. Entonces, bueno, me parece que pasa un poco por ahí también, ¿no, Gerson? Sí, porque en el 2003, si no me equivoco, él se presenta en la Plaza de Toros aquí en Bogotá. El recital perfecto. Lo Sí, hizo, tuvo problemas con la gente de staff, con la gente del rider, normal. Lo que era ese Charlie en la época Say No More, pero hizo un recital de 2 horas exactas, perfecto, y cuando termina,
que esa frase siempre se me quedó. A los que vinieron solo, feliz noche. A los que vinieron en pareja, buena noche. Y a los que vinieron en trío, pasen al hotel y yo les gasto la prueba, les gasto la prueba del VIH-Sida. Todo el mundo quedó escandalizado. Claro, Pero pues era mi primera vez viéndolo, entonces uno le festejaba, ¡ah! Y pues venía el escándalo de Colombia, eso, entonces ese mensaje transgresor fue muy agradable. Después viene a cerrar un festival Rock al Parque, ya está con The Prostitution, está un poco más sereno, ya gordito, ya no es el Charlie cadavérico que uno estaba acostumbrado, no era el Charlie del video de influencia, que es uno de mis claro. videos favoritos. Para una exnovia me disfracé, llamémoslo así, hice el cosplay de Charlie porque ella necesitaba hacer el video para lo que estaba haciendo en la universidad. Ya estudiaba cine y televisión, yo tenía el cabello un poco más largo, entonces el bigote postizo, bicolor, el cuento, fue muy emocionante hacer ese video, y pues decir, yo no sé tocar ningún instrumento, pero fue curioso. Pero ya cuando uno se va dando cuenta, pasan los años, hay muchos artistas. Ahorita cuando hablabas de que Soda abre esa puerta, ahí sí, abre Seiza para que todos salgan, llamémoslo así. Aquí lo podríamos poner que Soda es como un Carlos Vives, porque Carlos Vives internacionalizó nuestra música, y después Claro. sale Shakira, sale Juanes, y sin fin de artistas que tenemos, tanto en Argentina como en Colombia, rodando por el mundo. Pero Charlie, aunque era muy interno, se convirtió en un artista de nicho que en algún momento la gente dice, no, van a empezar a tocar los dinosaurios o la masa de Silvio Rodríguez, por también el Claro. mensaje, ¿sí? Porque el mensaje que se da de los dinosaurios es un mensaje social, inmediatamente la gente lo tira más, que es el comunista, bla, 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 toda esa situación. Pero bueno, durante la investigación del libro, ¿tuviste la oportunidad de hablar con Miguel, con el hijo, o fue más solamente con Fernando, con el zorrito y con demás colegas de Charlie? No, 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 con Miguel no tuve la chance de hablar. No, la investigación del libro básicamente fue en base a otros escritos que fui obviamente recabando información y después, bueno, cruzando con conceptos y analizándolo desde el punto de vista de la academia, ¿sí? Básicamente pasa por ahí. Después, bueno, por supuesto, como te decía, el libro tiene en realidad tres grandes bloques, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Una primera etapa donde se cuenta la historia de vida de Charlie. ¿Y por qué digo la historia de vida y no la biografía? Porque hay una diferencia conceptual. La biografía se queda en su vivencia personal, la composición de su familia o su trayectoria musical. En cambio, la historia de vida lo que hace es vincular lo que te decía al principio, el texto y el contexto, ¿sí? La producción artística con el momento de la historia en la que iba ocurriendo a su alrededor, ¿no? Esa es como la primera etapa del libro. Después, en la segunda etapa, sí, hablamos básicamente del análisis de la obra de Charlie durante la última dictadura militar en Argentina y cómo hizo para burlar la censura, que es lo que estuvimos hablando hace un ratito, y un análisis más detallado de las canciones y demás. Y también cómo Charlie se mete, o lo podemos meter o no, en esa discusión que existió también en Argentina en esos años y después también, sobre qué tan resistente fue el rock argentino a la dictadura o contra la dictadura, ¿sí? Porque ahí, incluso en la academia, sociólogos y demás, hay una división importante. Hay gente y escritores también, ¿no? Hay gente que te dice, historiadores, hay gente que te dice que el rock fue resistente, el rock argentino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Charlie, sí, hacía recitales igual, era un rock a su manera, ¿no? Como podía, contaba la realidad de lo que pasaba y demás. Pero hay otras voces que dicen que en realidad fue bastante complaciente el rock argentino en esa época, porque con los rockeros no se metían los dictadores. E incluso hubo un momento, sobre ya los últimos años del proceso,
que como los dictadores estaban viendo que estaban empezando a perder ese apoyo popular que supieron tener en algún momento, y que lo quisieron recuperar de golpe con la guerra de Malvinas, ¿no? Y sabemos el desastre que pasó después, pero antes de eso, los últimos 79 al 82, para poner ahí en años, hubo un cierto acercamiento de los militares a los músicos de rock. Incluso se organizaban festivales, incluso se organizó el Festival de la Solidaridad Americana, que fue muy conocido, que tocaron casi todos, no todos, los rockeros del momento. No todos, porque por ejemplo Virus no tocó. Recordemos que Federico, Marcelo Moura, Julio Borda tenían un hermano desaparecido. Entonces ellos no se prestaron a ir a ningún lugar que organizaba la dictadura. Y los Violadores tampoco, fueron las dos bandas que no participaron. Ese era un festival que tenía como objetivo recaudar víveres, ropa, para enviar a los soldados en Malvinas, ¿no? Charlie sí fue. Entonces, a ver, ahí está otro punto de discusión. ¿Qué tan resistente fue el rock argentino y qué tan resistente fue Charlie también? Yo creo que Charlie es una persona que no es fácil de encasillar en nada. ¿Sí? Acá no se lo puede encasillar, ni de muy resistente ni de complaciente. No, a ver, él hizo la suya, en ese momento le pareció que por ahí tenía que ir por solidaridad, para aportar su grano de arena, por una buena causa, fue y lo hizo. A ver, no se lo puede juzgar por eso, ¿sí? Me parece, desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, nada, entonces, como te decía eso, la segunda etapa del libro es esa, ¿no? La obra de Charlie en dictadura. Y la tercera, sí, ya es la etapa Say No More, el descontrol, cómo el periodismo se nutrió de eso, la categoría del aguante, cómo funciona, que esto es muy interesante, la categoría de aguante en Charly García. Justamente, a ver, es muy interesante esta parte. Muchos sociólogos argentinos, entre ellos Pablo Lavarces y demás, que son reconocidos, incluso algunos en la región, analizaron la categoría del aguante, ¿sí? Desde el lado del fútbol, ¿sí? A ver, ¿quién tiene aguante? El que tiene aguante, el barra brava, el que va a pelear contra otro, el que vive de excesos, ¿no? Imagínate ese barra brava obeso, tatuado, grandulón, que se pelea con todo el mundo, que va para adelante. Bueno, esa categoría del aguante, aplicada al fútbol o a la violencia en el fútbol, tranquilamente la podemos aplicar al rock. Y de hecho, hay estudios que así lo avalan. Aguante del espectador, ¿sí? Acá en Argentina se puso muy de moda, por ejemplo, cuando tocaban Los Redondos de Ricota, y ahora más acá en el tiempo, cuando toca La Renga, o cuando tocan los fundamentalistas del aire acondicionado, que hacen recitales en el interior del país, lejos de Buenos Aires, lejos de todo, por ahí terminan haciendo un recital en un descampado, en una provincia, y lejos de todo, llega gente de todo el país, en micros, a dedo, como pueden, duermen donde pueden, comen lo que pueden. Bueno, eso es aguante, eso es tener aguante. Te sigo como seguiría mi equipo de fútbol si fuese el aguante del fútbol, ¿no? Por un lado eso, ese tipo de aguante. Y por el otro lado el aguante del músico, Charlie mismo. A ver, sí, Charlie tiene aguante, ¿cómo no va a tener aguante? Charlie en los 90 se la aguantaba toda. Si se drogaba como loco, tomaba como loco, descontrol, aguante. ¿Y cómo encarnizó eso? ¿Sí? Cómo fue carne, cómo se hizo carne su cuerpo, ese cuerpo aguantador, ¿no? Y ahí hay todo también un análisis al respecto de ese cuerpo resistente, ese cuerpo aguantador, ese cuerpo que por ahí en los 80 no era así, porque los 80, el sector más pesado del rock argentino, a Charlie lo tiraba de gay, despectivamente. Le decía, ese es gay, ese es puto, lo señalaba. ¿Por qué? Porque Charlie se cruzaba de piernas, porque Charlie se vestía de una manera distinta a los pesados, porque se pintaba las uñas. ¿Cómo un hombre se iba a pintar las uñas? En los 80. A ver, Argentina también tenía una sociedad conservadora. ¿Cómo se va a pintar? ¿Cómo va a salir desnudo? ¿Cómo se va a sacar fotos desnudo? Hay fotos desnudo, Charlie. O mostrando sus nalgas, por ejemplo. O vistiéndose de mujer. ¿Cómo se va a vestir de mujer? Eso no es aguante, eso no. ¿Qué? Eso es cheto. ¿Entendés? Entonces, en los 80 estaba esa dicotomía de cheto negro, ¿no?
Cheto, ¿quién sería Cheto? Cheto sería Soda Stereo, que se pintaban, se maquillaban, ¿eh? Y del otro lado, el aguantador, ¿quién sería? Papo, los más pesados, ¿entendés? Los que hacían música un poco más heavy. Bueno, y en el medio estaba Charlie. Bueno, ¿Charlie qué es? Bueno, en los 80 se le puede catalogar de Cheto, bueno, ponele. ¿Y en los 90? No, en los 90 sí hace todo lo contrario. Entonces, por eso te decía, no es tan fácil catalogar y encasillar a Charlie, ponerlo acá, ¿no? Vos, por ejemplo, a Cerati lo pones acá, pin. A Papo lo pones acá, pin. Al Indio Solari lo pones acá, pin, y a Los Redondos. Bueno, a Charlie, ¿dónde lo pones? Bueno, es un poco la magia de Charlie también, y de zambullirse en todas estas cuestiones, ¿no? Sí, porque es que también en las canciones él no se deja catalogar porque en Voy entre Voy en Aviones, cuando niño nunca fui muy listo, tocaba el piano como un animal. Todo el mundo cree que yo soy listo, pero es que yo tengo personalidad. Ahí, y ya después en el Say No More, cuando estaba en llamas, cuando me acosté, también estaba hablando de su desesperación, porque ya estaba, pues creo que estaba totalmente hundido, entonces para él no había descanso, entonces por eso estaba en llamas. En la misma canción que le da el nombre al álbum, a Say No More, ¿a quién realmente se la estaba cantando? Fallaste, mentiste, no viste quién soy. Y pues ya creo yo, ahí si vos que conoces más, cuando saca la influencia y hace esta gran versión de influencia de Ted Dragon, uno dice, este tipo ya está, a Charlie le queda poquitos días fue una obra muy pesada, y pues una también de mis favoritas, influencia. Por ahí hay una persona que se conectó que sabe de qué estoy hablando con el influencia, y ahí es donde viene, porque la vanguardia es así, mi capricho es ley, la entrada es gratis, la salida, vemos. Y el Vemos. influencia. Y los dedos. Pues, Claro. pues bueno, Gastón, ahí sí, antes de que se nos corte la transmisión, porque tú sabes que duran por ahí una hora y eso. ¿Dónde vas a hacer la preventa digital para que nos estén viendo? ¿En el interior de Argentina o aquí en Colombia o en Latinoamérica pueda pedirlo para que le llegue a su Kindle y puedan disfrutar de tu obra, ahí sí, de la culminación de tu tesina, como nos decías al inicio de esa transmisión? Bueno, gracias. Sí, bueno, el libro ya está en preventa, se lanzó la preventa exclusiva a través de tintalibre.com.ar, que es la editorial. Ahí mismo buscan el libro, se llama Say No More, y ahí se puede comprar tanto en formato físico como en formato digital, ebook, mejor dicho, ¿sí? Yo lo que recomiendo por ahí a la gente de Argentina, sí, que lo compre por ahí físico, porque llega sin ningún problema. Al exterior se puede mandar, por supuesto que se puede mandar. Lo que ocurre es cuando uno manda algo al exterior desde Argentina, muchas veces es bastante caro el gasto de envío del correo. Entonces por ahí termina saliendo más caro el gasto de envío que el libro propiamente dicho, porque el libro es bastante económico, dicho sea de paso. Entonces por ahí en ese caso, por ahí podrían comprar, si quieren obviamente, el ebook, que es más fácil en ese sentido, ¿sí? Pero obviamente cada uno después puede elegir la manera que quiera, y bueno, y aquí mismo, en este canal de Instagram que tenemos, ahí pueden obviamente siempre mirar, hacer la consulta que quieran. Lo maneja también Emanuel, que hay que mandarle un abrazo grande a Emanuel, que estuvo hablando con vos también estos días. Él es un poquito el que se encarga Emanuel Russo, un abrazo grande a él, que se encarga un poquito de la prensa, de la difusión, de la logística de algunas cuestiones. Así que ustedes, cualquiera que tenga ganas, se mete en Say No More Libro en el Instagram, escribe, manda un mensaje privado y Emanuel se los contesta, y estamos para eso. Así que yo también, así que cualquiera de los dos, no hay ningún problema con ese sentido. Y también, déjame, Gerson, ya que estamos, aprovechar el contacto, que el domingo, este domingo que viene, 23, cumpleaños de Charlie, cumpleaños 71 de Charlie, a las 20 vamos a estar haciendo la presentación del libro de forma virtual, por Instagram Live, por el Instagram de Say No More Libro, ¿sí? Vamos a estar haciendo la presentación del libro, festejando el cumple, celebrando el cumple, charlando un poquito con la gente que quiera participar, así que les abro la invitación a vos, Gerson, a toda tu audiencia, si quieren participar, el domingo a las 20 de Argentina, ¿sí? Así que ahí hagan la cuenta, las 18 de Colombia, calculo.
El domingo a las 20 de Argentina vamos a estar celebrando la hora de Charlie, hablando un poquito de estas cosas que hablé con vos, del libro, pero también de él, ¿no? Que es lo más importante en este caso. Así que bueno, agradecerte de corazón por el contacto y estamos a disposición para cuando quieras seguirla y no para hablar del libro, para hablar de música, para hablar de lo que quieras, para hablar de Soda Stereo, de Los Redondos, de Charlie, pero no del libro, de lo que vos tengas ganas. Acá tenés un apasionado de la música y podemos charlar las veces que quieras. Pues Gastón, de antemano y también un abrazo a Emma que me aguantó todos estos días de que estábamos hablando. Emanuel Russo, que es el community manager de esta cuenta Say No More Libro, que gracias a él también tuvimos el contacto y ahorita fue que empezamos a hablar vos y yo ya por Off the Record. Agradecerle a ustedes que se conectaron, a vos, Gastón, por el tiempo. Y no, y créeme, podríamos durar 10 horas, pero pues la idea es también que tanto en tus cuentas y eso yo tengo que descargar este video, enviártelo, pues para que lo tengas en tu repositorio, decir, entrevistas de Colombia, ¿eh? Entonces, no, pues a vos, a tu equipo, que la preventa, mejor dicho, sea un sold out y que cuando, si la vida lo permite, el año entrante de la Argentina, lo pueda encontrar y poderte encontrar y para que me lo firmes y poder tener el honor de conocerte en persona y andar por ahí, andar por ahí y ver tantas cosas que vos como investigador de Say No More libro me podrías enseñar y nos podrías enseñar a nosotros aquí en Cultura Rock. Por favor, será un placer, ojalá que nos podamos encontrar y uno también está aprendiendo, todo el tiempo aprende, y más en un personaje tan inabarcable como Charly García, ¿no? Que las vivió todas, si hay alguien que las vivió todas es Charly, hace música hace 50 años, así que imagínate lo que pasó 50 años, no solo en Argentina, sino en el mundo, más de 50 años hace música, él tiene 71, va a cumplir el domingo, hace música desde mucho antes, así que imagínate. Así que será un placer encontrarnos y bueno, por supuesto estamos acá a disposición y acá te vuelvo a mostrar acá, para vos y para toda la... Esto es del día que volvió en el Coliseo, 1700 personas, tuvimos el privilegio de ir esa noche, el día que Charly volvió en el 2018. Esto es de esa noche, así que bueno, acá lo guardamos y lo tendremos presente siempre y Say No More para todos. Sí, Say No More, y que ahí sí que el aguante Say No More esté con todos ustedes. Esto fue el alma del micrófono, voces que nos dan una señal. A Gastón Calvo, autor de Say No More, un abordaje de cómo Charly García es un referente cultural de la Argentina. Un abrazo y a ustedes gracias por estar aquí y estén pendientes de la mejor programación aquí en Cultura Rock. Chao, chao. Un abrazo, Gastón. Abrazo grande. Ya ahorita hablamos por interno. Dale. Chao, chao.